Quisiera tal vez antes de entrar a compartir los pensamientos que tengo en mi corazón para poder trasladarle en esta noche, quisiera trasladarle una palabra que el Señor envió anoche. Anoche yo estaba predicando en Rafaela, provincia de Santa Fe, y el Señor estaba, el Señor habló por medio de una profecía, una palabra muy puntual, y que yo creo que es importante poder trasladársela. Pero mire, primero déjeme hacerle una breve introducción para poder trasladarle el mensaje. Yo creo que ya he compartido con usted algunas veces cómo el Señor me ha permitido entender el honroso privilegio que yo tengo de poder venir a visitarles. Pero si usted no lo ha escuchado, déjeme, si usted ya lo escuchó, por favor, téngame paciencia y haga así como que nunca había escuchado usted semejante revelación, ¿verdad? Pero si usted no lo ha escuchado, déjeme contarle así muy rápidamente. No quiero demorarme mucho en esto, pero cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos cómo empezó la iglesia de Cristo, nosotros vemos quizás el personaje que más resalta, el que más destaca en el libro de los Hechos es el apóstol Pablo. De hecho, quien escribe ese libro es Lucas, que era un médico de aquella época, que desde luego tuvo un encuentro con el Señor, y primero él se dedica a investigar la historia del Señor Jesús, y eso es lo que él plasma en el Evangelio de Lucas, pero luego él empieza a relatar, a describir incluso experiencias que él mismo tuvo acompañando al apóstol Pablo en sus viajes ministeriales. Y entonces, nosotros vemos cómo Lucas, siendo parte de ese equipo ministerial, cuenta con muchos detalles las experiencias que tenían con el apóstol Pablo. Entonces, lo que vemos nosotros en el libro de los Hechos es que el apóstol Pablo logró extenderse, expandirse hasta lugares que eran verdaderamente lejanos. Imagínese usted que en algunos pasajes, sobre todo en las epístolas, en algún momento él dice que tenía planificado ir a España. Y claro, hermano, nosotros tal vez ahora lo vemos así como, quería ir a España, pero él no tenía los medios de transporte que usted y yo tenemos en la actualidad. A lo que llegaban, en el mejor de los casos, era una embarcación, y la travesía podría haber demorado quizás meses para que él llegara a España, saliendo él desde la ciudad que era prácticamente sede de su ministerio, que era Antioquía. Entonces, el punto es que Pablo se expandió bastante. El Señor le dio un crecimiento impresionante, a tal grado que él llegó a ministrar, a cubrir iglesias que nunca había visitado. Él le escribe, por ejemplo, a los colosenses, y eso lo puede ver usted en la carta a los colosenses, precisamente, capítulo 2, en donde él les dice: yo quiero que ustedes sepan que tengo una gran lucha por causa de ustedes, por los de la Odisea, que era otra ciudad, y por todos los demás que nunca me han visto en persona. Es decir, él entendía que la relación ministerial, que la cobertura que él ejercía sobre aquellas iglesias, pues estaba determinada por la fe, por el espíritu, por la doctrina, y que definitivamente no dependía en sí de una visita presencial, llamémosle así. Pero él sabía que era importante. Él sabía que era importante visitar las iglesias, y por eso era la gran lucha que él tenía. Y yo me imagino que incluso puede ser que en algún momento algunos de ellos pensaban, a los corintios ya les dijo que está preparándose para ir la tercera vez con ellos, y ¿por qué aquí a Colosas nunca ha venido? ¿Verdad? Yo me imagino, ¿verdad? Por lo que se deja ver ahí, parecería como que entre ellos había cierta carga, ¿verdad? Pero entonces yo le decía que el apóstol Pablo, yo veo que recurría a dos aspectos principales para poder llenar aquella necesidad. El primero eran las epístolas. Él sabía que no podía llegar personalmente a una ciudad, y entonces él escribía, algunas veces dictaba una carta para que alguien la escribiera y la enviaban,
Y entonces aquella carta era más allá de un saludo personal, más allá de tener una comunicación común con los hermanos, llevaba un contenido doctrinal que iba a ministrar, que iba a edificar, que iba a traer crecimiento espiritual a la iglesia, aunque él no pudiera hacerlo personalmente. Entonces lo enviaba por medio de una carta. Pero el segundo aspecto al que él recurría era enviar a sus hijos espirituales, para que en representación de él, ellos llegaran a donde él no había llegado. Y entonces por eso es que nosotros vemos en algún momento, les dice, les envío a Timoteo. Amén. Recíbanlo como si fuera yo mismo. En otras ocasiones se deja ver que enviaba a Tito, que envió a otro para otra ciudad, y así vemos cómo él se valía de esos dos recursos principales para poder suplir esta necesidad. Bueno, el asunto es que entonces eso es lo que se ve en la Escritura. Ahora, trayéndolo a nuestro tiempo, yo veo cómo el Señor en su misericordia le ha dado a nuestro apóstol una gracia, una revelación, una unción y sobre todo, creo yo, una paternidad que ha hecho que su ministerio sea conocido en diferentes lugares, a tal punto que él cubre iglesias que nunca ha visitado. Y entonces, si bien es cierto, como decíamos, la cobertura no depende de en sí de la presencia física del ministro que está dando cobertura, sí es muy importante. Y entonces yo veo, bueno, las epístolas, tal vez yo no diría que él hace epístolas así literalmente como Pablo, pero por ejemplo si tenemos mes a mes, estamos publicando una revista en donde lleva un contenido doctrinal, un contenido espiritual que puede hacer crecer a las iglesias y ministrarles, aunque no podamos venir constantemente de manera personal para trasladar un mensaje, una enseñanza. Pero aparte de eso, yo veo el honroso privilegio que tengo de ser un hijo espiritual de Él, enviado para llegar a donde Él no ha podido llegar personalmente. Me doy a entender con esto, hermano. Amén. Entonces por eso es que yo generalmente le traslado el saludo de Él, porque yo no vengo en mi propio nombre, yo no vengo como que dice a promocionar mi ministerio, porque no es eso. Yo vengo en representación de Él a ministrarle a usted de parte de Él. Amén. Ok, entonces yo quisiera leerle unos versículos, porque ahorita voy a entrar a la palabra que le decía que el Señor habló anoche. Si pudiéramos proyectar en la pantalla Hechos capítulo 15, versículo 36, aquí le voy a mostrar una de las razones, uno de los motivos por los cuales se hace importante una visita ministerial. Y mire lo que dice acá, no sé si ya lo tenemos en pantalla. Ok, gracias. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Es decir, mire, a Pablo le llegaba la información de cómo estaban los hermanos. Él en algunos casos decía, yo desde el día que oímos de vuestra fe sincera no hemos cesado de orar por ustedes. Es decir, a él le llegó la noticia de unos hermanos que recibieron al Señor, que se formó una congregación y que ahí estaban caminando. Le llegó la información. Le llegaban noticias también cuando los hermanos se peleaban. Por eso él escribe a los Corintios y les dice, fui informado por los de Cloé que entre ustedes hay divisiones. Porque unos dicen yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Apolos, otro dice yo soy de Cefas y otro dice yo soy de Cristo. Y haciendo esas cosas ustedes están actuando como niños. Entonces a él le llegaba la información, a él le llegaban las noticias. Pero aparte de la información que le llegaba, él sabía que era importante llegar, compartir, vivir un tiempo con los hermanos para ver cómo estaban. Porque una cosa es que le cuenten y otra cosa es que usted lo vea presencialmente cómo están las cosas.
Porque a veces también puede ser que le cuenten algo que no es cierto, ¿verdad? Pero entonces, él le dice a Bernabé que vayan a los lugares donde ya habían predicado, donde ya se habían establecido congregaciones, y les dice, vamos a ver cómo están los hermanos. Y entonces, esa es una de las razones, esa es una de las bendiciones que yo tengo también, de yo poder venir, ver cómo está usted y poder llevarle al apóstol un informe, decirle, mire, los hermanos ahí están creciendo, ahí están cañones, ¿verdad? Peleando la buena batalla de la fe, y ahí están. Esa es una bendición. Pero entonces, y quiero contarle, ahora sí voy a ir entrando en esto, que una de las cosas que yo he visto, por ejemplo, en esta visita que el Señor me permite hacer a la Argentina, es que por una parte yo veo que hay un alto porcentaje de la población que están afectados por la situación del país. Y no, realmente, créame, realmente no lo culpo por eso, porque yo sé que humanamente hablando la situación está complicada. Pero aquí es donde viene lo que yo le decía. Cuando anoche estábamos en Rafaela y el Señor habló por medio de una profecía y decía más o menos de la siguiente manera. Decía, aunque venga un tiempo difícil para esta nación, para mi pueblo, yo traigo un nuevo tiempo en donde no les va a hacer falta nada. Y entonces yo quisiera leer, y porque se lo quiero, eso fue una profecía, y desde luego la recibimos, la creemos con todo nuestro corazón, pero yo quiero mostrarle acá unos versículos. Si pudiéramos poner por favor Jeremías capítulo 17 versículo 5, porque bueno, yo no sé realmente si usted en algún momento se ha sentido desanimado, preocupado. Quizás en algún momento ha llegado alguna frustración. Cuando veníamos de camino con la familia pastoral, me contaban cómo ha habido gente que ha crecido el índice de desempleo, etcétera, todo eso. Entonces, desde luego, eso en algún momento puede causar cierto conflicto, cierta frustración a alguien. Pero mire esta palabra que el Señor nos permitió concatenar anoche con esta profecía y que quiero trasladársela a usted también. Jeremías 17:5 dice, así dice el Señor. Es decir, no es hombre alguno el que está hablando, es el Señor, el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Él es el que está hablando acá. Y entonces dice, maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Entonces yo quiero parar un momentito, porque no es esto exactamente, solo quiero tener el contexto general. Porque mire, para empezar tenemos que explicar esto, porque lo que sucede es que en nuestro idioma español, o el castellano, que es realmente lo que hablamos, no es español lo que nosotros hablamos, el castellano, pues no es tan amplio para describir ciertas cosas como lo son los idiomas originales de la Biblia. Porque, por ejemplo, el hebreo, que es el idioma en el que se escribió el Antiguo Testamento, tiene por lo menos 6 palabras diferentes para decir hombre. Son 6 palabras. Entonces, aquí no sé si tenemos alguna versión donde se puedan colocar números de Strong, que se vea la palabra y el número de Strong. Reina Valera 60 con números de Strong, puede ser. Vamos a ver si aparece ahí. Pero mientras mi hermano está buscando ahí, le voy a ir adelantando algo. Cuando dice maldito el hombre, es decir, la primera vez que aparece la palabra hombre, es un término hebreo que se dice más o menos geber, que significa un hombre valiente, un hombre de guerra, un hombre poderoso. Mientras que la segunda vez que aparece la palabra hombre es un término hebreo que es Adam, que habla
si lo podemos decir de alguna manera, del nivel básico. Ahí está, muchas gracias. Aquí cuando usted mira, por ejemplo, las palabras del texto están en color negro, y en un color como marrón aparece un número a la par de cada palabra. La letra H significa que es hebreo. Por eso en el Nuevo Testamento usted va a ver que solo aparece la letra G, que es griego, pero acá aparece la letra H y luego un número. ¿A qué se refiere esto? Lo que sucede es que hubo un hombre que fue el que editó esta concordancia, un hombre de apellido Strong precisamente, y entonces él se dio a la tarea de contar, con un equipo, desde luego, no lo hizo él solito, pero con un equipo ellos contaron y clasificaron todas las palabras hebreas que aparecen en la Biblia y todas las palabras griegas, y entonces fueron numerándolas. Todas las palabras diferentes que iban encontrando les fueron asignando un número. Entonces, por ejemplo, ahí lo que usted ve, dice, maldito el varón, dice acá esta versión. Si usted nota, a la par de varón está la H 1397. ¿Logra verlo usted allí? Ok, pongamos el cursor sobre el número, por favor. Entonces, mire, ahí está bien chiquitita la letra, ¿verdad? Pero los que están cerca me imagino que sí logran ver acá. Y es la palabra geber. Y cuando, dejémoslo un momentito, por favor. ¿Le diste clic para ver el diccionario? Pongamos el diccionario un momento entonces, por favor. Aquí está, mire, geber. Qué bonito, así, hasta yo miro, hermano. Gracias. Entonces mire lo que dice. Propiamente significa hombre valeroso o guerrero. Ahora, generalmente simplemente persona, hombre duro o varón, ok, pero lo que quiero resaltar es un hombre valeroso, es un hombre guerrero, no es cualquier persona, es alguien que ha evolucionado, que ha crecido espiritualmente y es un guerrero, es un hombre valeroso, fuerte. Ahora, volvamos al texto bíblico, por favor, Nico. Y entonces mire, cuando dice maldito el varón que confía en el hombre, aquí de este lado aparece un H120, que es el número que corresponde a la palabra hombre, y cuando nos vamos al diccionario nos damos cuenta que es la palabra Adán. Es un término que significa rojizo, es un ser humano, un individuo o la especie humanidad, etcétera. Adán, común. Es decir, es un hombre común. El otro es un hombre guerrero. El otro no es común. Entonces lo que está diciendo es, maldito, qué fuerte suena eso, pero es el Señor el que lo está diciendo, ¿verdad? El hombre guerrero, el hombre valeroso, que confía en un hombre común, en un hombre que, digámoslo de esta manera, ni siquiera tiene al Señor en su corazón. Entonces mire, quizás esto es muy propicio para el tiempo que se está viviendo acá en esta nación, porque posiblemente algunos piensen que un cambio de gobierno, una nueva persona que ocupe la primera magistratura de la nación, sea quien resuelva esto. Pero con todo el respeto que me merecen las personas que están corriendo esta carrera, yo le puedo asegurar que la mayoría de ellos son hombres comunes. Cuando digo hombres me refiero humanos, ¿verdad? No necesariamente género masculino. Yo le puedo asegurar que la mayoría de ellos son hombres comunes. Entonces nuestra confianza no puede estar puesta en eso o en ellos. Por eso es que viene una maldición para alguien que, siendo un hijo de Dios, que siendo un guerrero, alguien que Dios ha desarrollado, que ponga su confianza en un hombre común, y como resultado incluso termina el versículo diciendo, y se aparta del Señor su corazón. Y entonces luego verso 16, si podemos volver por favor, Jeremías 17:6, dice, será como arbusto en el yermo es una tierra desértica, será como un arbusto pero hermano, imagínese usted un arbusto.
en un desierto. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido oportunidad de estar en un desierto literal. ¿Alguien ha estado en un desierto literal? No. Bueno, es terrible, hermano. Bueno, yo solo he transitado en algunos lugares, no que me quede en algún lugar allí, pero es una cosa que usted solo mira arena para los dos lados, no mira ninguna otra cosa. Ahora imagínense un arbustito que necesita agua, que necesita cuidados, qué sé yo, cuántas cosas más, solo en el desierto. Así le pasa a un hombre guerrero que confía en un hombre común. Se queda solo, se queda en un sequedal. Y entonces dice, será como un arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga. Es decir, el bien, las oportunidades de Dios van a llegar y él no se va a dar cuenta, porque su confianza fue puesta en otras cosas y se apartó del Señor. Entonces dice, habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Pero mire lo que dice el versículo 7. Bendito es el hombre que confía en el Señor. Esto ya es completamente diferente, ¿verdad? Y aquí de hecho vuelve a hacer mención al término geber. Bendito es el geber, es decir, el hombre valeroso, el hombre que ha evolucionado, la persona que ha crecido espiritualmente. Bendito cuando confíe en el Señor y cuya confianza es el Señor. Verso 8. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. Oiga esto, no temerá cuando venga el calor. Es decir, el calor va a llegar. Sería extraordinario y quizás es lo que nuestro corazón anhelaría, ¿verdad? Es decir, que nunca nos llegue el calor, que nunca nos llegue una estación mala. Pero no es lo que dice ahí. El calor va a llegar. Pero el varón que ha confiado, el hombre valeroso que ha puesto su confianza en el Señor, no va a tener temor cuando llegue el calor. Y dice, y sus hojas, no temerá cuando venga el calor, sus hojas estarán verdes. En año de sequía, es decir, le va a llegar la sequía. Pero aunque llegue la sequía, él no se angustiará ni cesará de dar fruto. Entonces yo le decía esto porque, insisto, la profecía que el Señor habló anoche, yo quiero trasladársela a usted también y que usted lo reciba con todo su corazón, porque yo creo que esto es justamente lo que nosotros necesitamos en este momento: poner nuestra confianza por completo en el Señor. ¿Cuánto quisiera yo decirle que no vienen tiempos malos? ¿Cuánto quisiera yo decirle que todo esto va a cambiar de un día para otro, así como cuando Eliseo dijo, ¿verdad? Mañana a esta misma hora todo va a estar bien. Yo quisiera poder decirle eso a usted. Y no pierdo la esperanza. Yo le ruego al Señor que Él ponga su mano poderosa y que haga lo que es imposible para el ser humano. Pero si no fuera ese el plan de Dios, si verdaderamente estamos atravesando por un tiempo de sequía, por un tiempo de calor, que usted sea como un árbol plantado junto al agua, que siempre esté dando hojas verdes, que su fruto nunca deje de dar, porque entonces usted va a ser sustento para otros que están sufriendo los embates del calor, los embates de la sequía. Entonces yo anhelo esta palabra para usted, se la traslado con el mayor deseo de mi corazón, deseando verle siempre vigoroso, frondoso, con mucho fruto, aunque alrededor estén pasando cosas lamentables y quizás aún desagradables, pero que usted permanezca firme en el Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor. Bien, entonces yo quisiera platicar ahora con usted, habiéndole ya trasladado el saludo, trasladado la profecía y todo.
Quiero platicar con usted de un tema que el Señor ha puesto en mi corazón, meditando, partiendo de un tema que el apóstol Sergio Enríquez ha estado desarrollando en varias ocasiones y que, según platicábamos con el pastor Enrico, también ustedes lo han estado desarrollando acá. Y es el hecho que nosotros debemos saber que nos ha tocado vivir el tiempo final. Pero en el tiempo final nosotros tenemos que ver lo que el Señor dio como una revelación por medio de un sueño que tuvo Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey pagano, era el rey de Babilonia, y dice la Biblia que en una noche él tuvo un sueño que lo impactó. Su corazón se turbó por causa del sueño. Pero cuando él despertó, se le olvidó el sueño. Y sobre todo tenía la inquietud de saber qué significaba. Él no recordaba qué soñó, pero sabía que era algo impresionante. Entonces él manda a llamar a los hechiceros, adivinos y todo. Mire usted los consejeros de estado que tenía ese hombre, ¿verdad? Hechiceros, adivinos, caldeos y bueno, una serie de cosas. Y entonces les dice que le declaren cuál es el sueño y que también le digan qué significa ese sueño. Y si no se lo declaran, dice, los voy a descuartizar y la casa de cada uno de ustedes va a ser convertida en un muladar. Ese personaje no se andaba con vueltas, es decir, de una se los quería desaparecer a todos. Entonces, no le voy a hacer muy larga la historia. Ninguno de ellos pudo declararle el sueño. Entonces el Señor se lo revela a Daniel. Daniel le declara el sueño y también le da la interpretación. Pero lo interesante de este sueño es que dice, bueno, lo que tú soñaste, le dice Daniel a Nabucodonosor, tú soñaste una estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce y las piernas eran de hierro, y finalmente los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y mientras tú estabas mirando aquella estatua, una piedra cortada sin ayuda de mano humana salió, golpeó la estatua en los pies y fueron derribados todos al mismo tiempo. Entonces, por años la cristiandad ha interpretado esta revelación que le fue dada a Daniel desde el punto de vista histórico, porque ciertamente Daniel le dice, mira Nabucodonosor, la cabeza de oro te representa a ti, el rey de Babilonia. Después de ti va a venir otro imperio inferior al tuyo, ciertamente, pero que en su momento va a tener el dominio sobre todas las naciones de la tierra. Ese es el pecho y los brazos de plata. Luego vendrá otro de bronce y así sucesivamente, es decir, 4 imperios que habrían de dominar a todas las naciones de la tierra. Entonces, efectivamente, la cabeza de oro, esa es la interpretación histórica, es Babilonia. El pecho y los brazos de plata es el imperio medo-persa. El vientre y los muslos de bronce es el imperio de Grecia. Y las piernas de hierro representan el imperio de Roma, que fueron los 4 imperios mundiales que se levantaron en el tiempo antiguo. Sin embargo, si nosotros lo vemos allí, si nos quedamos solamente con el contexto histórico, hay algunas cosas que no cierran. Porque, por ejemplo, así como lo acabamos de describir, primero estuvo Babilonia y luego vinieron los medopersas, los conquistaron a ellos de forma bélica y tomaron ellos el control. Entonces Babilonia dejó de ser un imperio mundial. Lo que quiero decirle es, en ningún momento de la historia estuvieron simultáneamente todos estos imperios. Sin embargo, la revelación que recibió Daniel es que la piedra, que es el Señor Jesucristo, va a golpear la estatua en los pies y todos van a caer al mismo tiempo. Eso quiere decir que en algún momento van a estar todos juntos.
Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, conformando un solo cuerpo. Y entonces ahí es donde tenemos que considerar que el sueño que tuvo este hombre no se refiere solamente a lo histórico. Desde luego tuvo ya un cumplimiento histórico, pero tiene que haber una explicación más profunda que nos permita entender por qué es que estaban todos conformando un solo cuerpo al mismo tiempo y todos cayeron al mismo tiempo. Eso tiene que tener una explicación espiritual. Entonces, mire, tal vez solo le voy a decir a grandes rasgos lo que incluso se publicó en la revista de este mes. Entonces, por lo menos podemos verlo desde otros dos ángulos importantes, que usted solo se lo menciono para que usted tenga un panorama completo. Lo primero que tendríamos que considerar es que esos imperios se caracterizaron por ciertas actitudes o cierto mover espiritual en cada uno de ellos. Por ejemplo, Babilonia se caracterizó por la adivinación. Por eso le mencionaba, cuando Nabucodonosor tiene esa experiencia, la gente que él tenía alrededor eran hechiceros, eran adivinos, es decir, era gente, hermano, que andaba metida en cosas así meras raras. Y eso, si bien es cierto, políticamente, bélicamente, Babilonia fue derrotada y desapareció como tal, como un imperio mundial, ese mover espiritual de hechicería y de adivinación permaneció. Es como que ellos hubieran dejado un vestigio y lo establecieron prácticamente a nivel de todo el mundo. A tal punto, hermano, que usted puede ver en la actualidad, hermano, es impresionante cómo todo gira en torno a eso. Mire, incluso déjeme ponerle ejemplos solo para mostrarle que no estamos hablando de cosas así que nos estamos imaginando, que estamos inventando. Mire, por ejemplo, nosotros debemos tener mucho cuidado incluso con lo que nuestros niños pueden estar viendo en la televisión. Porque, mire, bueno, yo tengo una hija pequeña, yo sé que la mayoría de ustedes la conoció el año pasado. Y por ejemplo, nosotros tenemos que estar velando y quitando ciertos programas que están enfocados a niños. Entre ellos me permito mencionarle uno que se llama La Princesita Sofía. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto ese programa. Si no lo ha visto y usted tiene niños pequeños, yo le recomiendo que no permita que sus hijos vean ese programa. Porque la Princesita Sofía, pues precisamente es eso, una princesa. Pero cuando usted ve algunos episodios, ella vive en un palacio, como es natural, es una princesa, pero dice, bueno, aquí esta va a ser la habitación del hechicero. Así, hermano, a las claras. No disimulan nada, no disfrazan nada, a las claras. Ella tiene un hechicero que es el que, como que dice, la cuida, la asesora, la protege y tantas cosas más. Porque, hermano, esa potestad espiritual de hechicería que imperó en Babilonia quedó. Y en este tiempo final no solo está presente, sino que se ha potencializado. Y así, bueno, yo creo que ya me detuve demasiado y no he llegado al punto. Me dijeron que tengo suficiente tiempo, pero no quiero abusar, no quiero excederme. Y así, bueno, voy a resumirle rápido. Medo-Persia, la característica que tuvo era la tolerancia. Y ese es un término, hermano, que no solo se ha puesto de moda, sino que se ha prácticamente implementado de manera casi obligatoria en el tiempo actual. En la sociedad moderna, todo es tolerancia. Si una persona tiene una opinión distinta a lo que la sociedad moderna plantea, es un intolerante. Y hermano, prácticamente es como que obligaran a todo el mundo ahora a aceptar la forma de vida que otros quieren llevar, y todo bajo la bandera de la tolerancia. Ok, pero eso es Medo-Persia. Grecia, ellos se caracterizaron por la filosofía
y de alguna forma pues eso lo dejaron como una cultura para el mundo entero. Y Roma, voy resumiendo porque no es ahí donde quiero detenerme, y Roma, una de las cosas que tuvo y que quedó como un legado para la humanidad fue la parte legal. Los que estudian ciencias jurídicas en la actualidad sabrán que la base del derecho en la actualidad es el derecho romano. Ellos fueron los que sentaron las bases de cómo habrían de ser manejados los términos jurídicos. Y entonces usted se da cuenta que ahora en la actualidad, cuando vemos todo eso operando en conjunto, hermano, todo ahora gira en torno a las leyes. Pretenden legalizar, bueno, desafortunadamente aquí ya han legalizado muchas cosas que son antinaturales, que son claramente una abominación ante los ojos del Señor, pero son legales. Es parte de lo que el Imperio Romano espiritualmente dejó como un legado para todo el mundo. Entonces, si lo vemos desde ese ángulo, entonces esa estatua nos deja ver esos 4 moveres espirituales que están operando juntos en la actualidad: la hechicería, la tolerancia, la filosofía, que de alguna forma lo podríamos resumir en cultura. Todo gira en torno a lo cultural y lo legal. Esos 4 aspectos están operando juntos en el tiempo actual. Amén. Bueno, pero entonces uy, Padre Santo, ya voy a botar yo aquí las cosas. Entonces yo quiero platicarle un poquito de Babilonia, porque hermano, Babilonia siempre ha tratado de estorbar los planes de Dios y de contaminar lo que Dios se propone hacer. No me voy a ir hasta lo más remoto que podamos conocer de Babilonia o que la Biblia nos deje ver, sino que me voy a centrar, por ejemplo, después del diluvio. Usted sabe que la humanidad se había rebelado contra Dios. Dios decidió destruir la humanidad por medio de un diluvio y solo se salvaron Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas, fueron todos los que se salvaron. Y entonces ellos empiezan a repoblar la tierra. Y podríamos decir que de alguna forma los que se salvaron eran gente fiel al Señor. Sin embargo, conforme se fueron multiplicando, empezaron a desviarse. Y entonces aparece un personaje llamado Nimrod, que es el prototipo de un gobernante mundial. Él fue el primero que propuso prácticamente una confederación de naciones en donde él fuera la máxima autoridad. Y entonces establece una ciudad llamada Babel, que es de donde viene el término Babilonia. Y entonces ellos empiezan a hacer cosas que empiezan a atraer desde los cielos cosas terribles sobre la tierra. Entonces Dios aparta a un hombre llamado Abraham. Bueno, ahí se llamaba Abram todavía. Él le cambia el nombre. De Abraham nació Isaac, de Isaac nació Jacob. Jacob se convierte en Israel y de ahí surge una nación. Pero cuando Israel está en algún momento que se rebelan contra Dios, viene el enemigo y aprovecha eso para poder contaminarlos con costumbres babilónicas. Déjeme ponerle un ejemplo acá. Si podemos proyectar, por favor, segundo libro de Reyes, capítulo 17. Ahorita digo el versículo 24 en adelante, por favor. Cuando el pueblo de Israel se había rebelado contra el Señor, Él los entregó en manos del rey de Asiria. Es lo que vamos a leer ahorita en un momento. En manos del rey de Asiria, y los llevaron al destierro. Mire lo que dice acá. Y el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, es decir, al territorio de Israel, como para profanar aquel territorio. Trajo hombres de Babilonia, de
Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en el lugar de los hijos de Israel, y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Es decir, no le bastó con haber llevado al destierro a los israelitas, sino como quien dice, para asegurarnos de que esta gente no busque más a Dios, al Dios de Israel, traigamos gente pagana, traigamos gente de Babilonia que venga a profanar este territorio, como quien dice, le vamos a quitar a Dios su heredad. Eso es lo que siempre ha querido hacer Babilonia. Luego, bueno, sería muy largo de detallar todo esto, pero para hacérsela más resumida y llegar al punto que quiero llegar, eso mismo es lo que nosotros vemos que pasa con la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es el Israel de Dios, así lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Nosotros somos el Israel de Dios, y las cosas que le pasaron a Israel en lo literal son una figura para nosotros, a quienes ha alcanzado el final de los tiempos. Entonces usted y yo debemos saber que Babilonia va a tratar siempre de profanar las cosas sagradas del Señor, y así como profanaron el territorio de Israel, Babilonia se ha introducido desde el siglo IV prácticamente, y pues hermano, contaminó la iglesia. Cuando supuestamente el emperador romano Constantino se convierte al cristianismo y proclama el cristianismo como una religión universal, entonces empiezan a admitir, a incluir costumbres babilónicas dentro de la iglesia de Cristo. Entonces, volviendo al punto, espero no estarle revolviendo todos los pensamientos acá, pero lo que quiero entonces es, teniendo el parámetro de la estatua de Nabucodonosor y que la cabeza de oro representa a Babilonia, nosotros debemos considerar en este tiempo si no hay cosas babilónicas que podrían estar afectando a la iglesia de Cristo, y desde luego nosotros apartarnos de esas cosas. ¿Sí me doy a entender con esto, hermano? Amén. Bueno, entonces resulta que en la Biblia se deja ver diferentes reyes babilónicos, y yo creo que me voy a quedar con el primero, solo se lo menciono. Si pudiéramos por favor poner en segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 12. Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 12. Amén. Es decir, lo que yo quiero trasladarle, y quizás le voy a dar las citas de otros pasajes bíblicos, son los reyes de Babilonia que la Biblia identifica por nombre, porque eso nos va a dar un parámetro para ver en qué forma Babilonia quiere influenciar a la iglesia de Cristo, en qué forma esa cabeza de oro de la estatua que soñó Nabucodonosor está moviéndose espiritualmente en este tiempo, queriendo contaminar a la iglesia de Cristo. ¿Me doy a entender con esto? Amén. Ok, entonces miremos acá. En aquel tiempo, Berodac Baladán, mire qué nombrecito, ¿verdad? Hijo de Baladán, rey de Babilonia. Es decir, era una autoridad. Y viéndolo en el sentido simbólico, representa una potestad espiritual que tiene dominio sobre Babilonia. Entonces, Berodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías porque oyó que Ezequías había estado enfermo. Bueno, aquí tendríamos mucho que explicar, porque este Ezequías prácticamente entró en una especie de convenio con él, cosa que no debió haber hecho, y el Señor lo reprendió por medio del profeta Isaías. Pero lo que quiero enfocar es lo siguiente. Podemos trasladarnos a Eastward, por favor, para ver
el significado de los nombres. A ver, pongámonos siempre en la Biblia, por favor. Pongamos el pasaje, Segundo de Reyes 20:12, dije, ¿verdad? Sí, 20:12. Y entonces, ahí está, mire, Merodach Baladán tiene el número hebreo 6256. ¿Le podemos dar un clic ahí, por favor? Ahora vamos donde dice diccionario y busquemos, por favor, uno que es BDB Definitions. No sé si lo tienen instalado por acá. BDB. ¿Sí está? A ver. Sí, aquí está. Sí, el tercero. Gracias, Marinita. A ver, aquí está Strong en la primera fila, la de hasta abajo, está Strong, luego otro 21 o algo, luego Berkeley y luego BDB, que tiene una letra ahí. Aquí, mira. Aquí. Por ahí vas abajo. Ahora a la izquierda. Ese. Ahí está. Entonces, pero nos cambiamos de número. Solo volvamos a la Biblia, por favor. Biblia. Ok, démosle otra vez clic en el Hebreo 6256. Ahora volvamos al diccionario. Era ese. Permítame, es que entonces, ¿qué fue lo que yo? Entonces yo lo soñé, hermano, me lo inventé. No, perdón, es que yo creo que lo tenía en otra versión, en otro pasaje, creo que lo vi. Pero por favor pongamos siempre ahí en ese mismo diccionario, pongamos el Hebreo 1255. Ahorita solo quiero corroborar de dónde fue que salió ese número. A ver. Ya sé de dónde. Es que yo lo tomé de la versión en inglés King James. Vamos a ver. Ay, perdón, hermano, que me tome este tiempo, pero solo es que quiero que usted lo vea para que usted lo corrobore y que tenga la certeza de lo que... Vamos a ver, ¿podemos ponernos en King James, por favor, acá? La King James que tiene el signo más. Segunda fila, arribita, ahí. Pero perdón, volvamos a Segundo de Reyes 20:12. Puede ser, pastor, H1255. Ese es, gracias, hermano. Entonces, aquí está, mire, en la King James es otro el número que lo puso, porque es una variación del mismo nombre. Aquí aparece como Merodach Baladán. Démosle clic ahí, por favor. Ahí está. Entonces, mire, alguien que sepa inglés podrá corroborar que lo que dice allí el diccionario BDB es que Merodach Baladán significa adorador de Baal. Ese es el significado de ese rey de Babilonia, del nombre de ese rey de Babilonia, que es una potestad espiritual, que obviamente lo que va a ministrar, lo que va a trasladar es que la gente, que el pueblo de Dios adore a Baal. Y mire, yo sé que decirlo así como se lo estoy diciendo ahorita, para cualquiera es chocante. Cualquiera dice, no, pero ¿cómo podría el pueblo del Señor adorar a Baal? Pero mire, desafortunadamente, se lo voy a mostrar acá. Vamos a ver ahora otros versículos. Si me hicieras el favor, Nico, yo creo que ahora sí podemos volver a la Biblia de las Américas. Vamos a ver, solo quiero ver acá. Perdón.
Miremos el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 11, por favor. Jueces 2:11. Mire lo que dice acá. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Claro, yo entiendo, históricamente este pasaje no tiene nada que ver con el que acabamos de leer, pero permítame interpretarlo y trasladarlo de la siguiente manera. Berodac Baladán, un rey babilónico, una potestad espiritual que tiene autoridad en Babilonia, infunde en medio del pueblo de Dios un culto a Baal. Ahora, pero note, ahí dice, sirvieron a los Baales en plural, porque hay muchos. Ahora, veamos otro pasaje, y yo con esto voy a ir concluyendo ya, porque ya casi llevo una hora hablando con usted, y aunque me dijeron que tengo toda la noche, pero no vaya a ser como le dijeron a un predicador, usted dele lo que quiera, hermano. Los hermanos a las 9 se van, pero usted siga, ¿verdad? Entonces, no, yo quiero que usted me acompañe, ¿verdad? Entonces, miremos por favor en el libro de los Jueces siempre, solo que ahora pongamos Jueces 8:33. Mire lo que dice acá. Y sucedió que al morir Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su Dios. Hermano, pero por Dios santo, ¿cómo? Es que parece ilógico. Los hijos de Israel, no dice que los asirios, no dice que los arameos, no dice que los descendientes de Edom sirvieron a los Baales, no, los hijos de Israel hicieron de Baal Berit su Dios. Ahora, perdón que te moleste tanto, Nico, podemos poner allí siempre para encontrar el significado del nombre Baal Berit, por favor. Vamos a ver qué nos dice. Ahí pusiste la 60. Ok, miremos qué nos dice acá. Baal Berit, el hebreo 1170, aunque ese creo que solo es Baal. Pero miremos qué nos muestra allí. No, aquí está. Perdón, ¿alguien sabe inglés? ¿No? Strong, gracias. Pero solo porque quería, bueno, aquí dice Baal. Bueno, ahí está en el significado literal. Baal del pacto. Es decir, era una potestad que se llamaba Baal. El término Baal significa señor, alguien de autoridad, el señor del pacto. Y a ese personaje fue al que los hijos de Israel convirtieron en su Dios tras la muerte de Gedeón. Entonces, mire, espero no parecerle muy agresivo con lo que le voy a decir, pero desafortunadamente en este tiempo un alto porcentaje de la iglesia de Cristo le está rindiendo culto a Baal Berit, haciendo pactos con canales de televisión cristiana que lo único que les interesa es sacarle la plata a la gente. No están pensando en cómo edificar a la gente. No están pensando, hermano, teniendo un recurso tan valioso como es la televisión y todo, no están pensando en llevar una sana doctrina, están pensando en sacarle plata a la gente, y el engaño es: venga y haga un pacto con Dios. Yo le digo, basándome en esto y en otras cosas que tal vez llevaría mucho tiempo poder platicarlas, yo le digo, hermano, ese mover que hay, que se da en los canales de televisión sobre todo, de que le dicen a la gente que haga un pacto
con el Señor y que el Señor le va a devolver miles y le va a devolver multiplicado lo que dieron, eso es diabólico. Incluso yo, bueno, como le digo, llevaría mucho tiempo explicarle otros detalles, pero cuando en algún momento yo lo encontré en la Biblia, yo se lo consulté a mi pastor, al apóstol Sergio, y le dije, mire, yo no sé si yo me estoy poniendo muy agresivo con esto, pero yo lo que veo es que en la Biblia el único que combina pacto con ofrendas es el anticristo, es el único. Y ahora cuando lo vemos en este caso, Baal Berit, el Baal del pacto. ¿De dónde viene todo esto? Porque Berodac Baladán, un rey babilonio, era un adorador de Baal, era un adorador del Baal Berit, era un adorador de los pactos, del Dios de los pactos. Bueno, no, perdón, no el Dios de los pactos, el Señor de los pactos. Entonces, hermano, insisto, Babilonia siempre va a tratar de corromper, de contaminar la obra de Dios. Siempre va a tratar de corromper al pueblo del Señor. Y por eso fue que aquel rey de Asiria no le bastó con llevar al destierro a los israelitas, sino que introdujo gente pagana para que profanaran el territorio que Dios había escogido. Desafortunadamente en este tiempo hay un mover igual. Esa cabeza de oro que soñó Nabucodonosor, que claramente le dijeron, mira, el cumplimiento de este sueño es en el final de los tiempos. Entonces, esa cabeza de oro es esa potestad de Babilonia, que es un adorador de Baal, ha introducido, ha contaminado, ha pisoteado un alto porcentaje del pueblo del Señor, rindiéndole culto al Baal Berit, al Baal de los pactos. Entonces yo, hermano, yo voy terminando de veras con esto, porque de veras que ya llevo 1 hora. Le agradezco su paciencia, pero yo ahorita termino, no vaya a ser que usted se me vaya a las 9 también, ¿verdad? Entonces mejor terminamos todos juntos acá. Entonces, en resumen, lo que yo quiero decirle, y tal vez concatenarlo con la palabra que ministramos en un principio, es que, hermano, definitivamente Dios no va a dejar abandonado a su pueblo. Pero desafortunadamente, si el pueblo abandona a Dios y se va en pos de los Baales, como pasó con el pueblo de Israel en el tiempo de antaño, y que lamentablemente vemos en la actualidad que sigue pasando algo similar, pues obviamente ellos van a recibir los embates de las consecuencias de haber abandonado al Señor. Pero usted y yo no fuimos destinados para eso. Usted y yo fuimos destinados para ser como ese hombre gueder, ese hombre valeroso, que no pone su confianza en el hombre común, sino que pone su confianza en Dios. No le vamos a rendir culto a los Baales, no vamos a permitir que los adoradores de Baal quieran contaminar la iglesia de Cristo con supuestos pactos que vienen de Dios, cuando realmente es un culto a Baal Berit. Sino que nosotros vamos a cumplir con los principios que la Biblia dice. Hoy mi hermana Marcela ministraba las ofrendas y decía algo que es muy cierto. Si tú honras a Dios con tus bienes, que es el principio, lo que ella leyó, el versículo que ella leyó. Y claro, ella leyó ese versículo y ministró las ofrendas, pero incluso cuando usted ve lo que sigue diciendo ese versículo, dice, tus graneros van a abundar. Miremos eso, por favor, está en Proverbios 3:9, ¿verdad, hermano? Por favor, Nico, si lo podemos poner. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Solo lo voy a poner yo acá y con esto voy a terminar. Vamos a ver si lo tengo. Aquí está. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia. No necesitas ir a hacer un pacto a la televisión para tener abundancia. Lo que necesitas es honrar a Dios
con tus bienes, y entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y bueno, ella sigue diciendo otra cosa: hijo mío, no rechaces la disciplina. Pero sobre todo yo quiero terminar con esto, ministrar esta palabra de esta manera, porque este tiempo, hermano, mire, en este tiempo necesitamos vivir sobrenaturalmente. El panorama que se ve alrededor de nosotros no es quizás lo más alentador que pudiéramos esperar. Eso ha provocado que mucha gente se amargue, ha provocado que algunas personas se frustren. Pero si usted es un hombre geber, me refiero no a género masculino, insisto en esto, sino que ya sea usted un varón o sea una mujer, pero es geber, alguien que ha evolucionado, alguien que ha crecido, y su confianza está puesta en el Señor, y si usted cumple con estos principios de honrar a Dios por sobre todas las cosas, usted no necesita hacer un pacto para tener abundancia. Usted cumpliendo con esto, honrando a Dios, no honrando a los Baales, sino honrando al único Dios verdadero, sus graneros se van a llenar de abundancia y sus lagares rebosarán de mosto. Entre paréntesis, aquí está también como medio codificada, como encriptada la Santa Cena. Porque el grano, claro, el grano puede hablar de muchas cosas, pero podríamos verlo como el trigo, de donde se obtiene el pan, y los lagares, donde se obtiene el mosto, donde se obtiene el vino, que es la Santa Cena. Entonces, cuando usted honra a Dios, van a venir cosas impresionantes, cosas sobrenaturales, y es el tiempo que necesitamos vivir de esta manera. Entonces yo quisiera ministrar esta palabra, yo quisiera dejarlo hasta acá y hacerle ver cómo lamentablemente la iglesia de Cristo ha sido contaminada por Babilonia, pero nosotros, el Señor nos permite ver estas cosas en su palabra precisamente para que nosotros no seamos contaminados con eso, para que nosotros no permitamos que Babilonia introduzca sus argucias para contaminar la iglesia de Cristo. Nosotros somos esa virgen pura, sin mancha y sin arruga, que se está preparando para el encuentro con su amado. Amén. Le invito a ponerse de pie, por favor. Permítame orar por usted, bendecirle y ministrar esta palabra. Más allá de trasladarle una enseñanza, un conocimiento, yo anhelo ministrarle esta palabra. Y que desde luego, bueno, ya no le puse las demás citas, ¿verdad? Pero ahí todavía tenemos el día de mañana. Ahí le puedo trasladar las citas de los reyes de Babilonia, de los cuales debemos cuidarnos, ¿verdad? Pero mientras tanto, permítame orar por usted y bendecirle, porque yo sé que fui enviado con autoridad apostólica para bendecirle. Amén. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús nos presentamos hoy delante de ti, agradecidos, Señor, porque tú eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Pero para nosotros no solamente eres un Dios bueno, eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, eres nuestro hacedor, nuestro formador, eres todo para nosotros. Y por eso hoy acudimos a ti, Señor. Además de agradecerte, nos acercamos delante de ti, Señor, con un corazón necesitado y a la vez reconociendo, Señor, la necesidad de que tú nos ministres, de que tú nos limpies, de que tú nos liberes de todas aquellas cosas que podrían estar contaminando nuestro corazón, nuestra mente y aún, Señor, el pueblo del Señor. Pero hoy, Señor, yo quiero darte gracias por este pueblo. Yo quiero darte gracias, Señor, por esta
porción del cuerpo de Cristo que has establecido en este lugar, en estas ciudades. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego por cada uno de ellos. Yo te ruego que los hagas la luz de este mundo y la sal de esta tierra, para que aun cuando alrededor nuestro veamos la influencia de Babilonia, la influencia de Medo-Persia, la influencia de Grecia y de Roma, cabalgando sobre esta tierra, conformándose como un solo hombre para establecer un sistema de gobierno mundial sobre esta tierra, que nosotros podamos permanecer firmes, Señor, en la sana doctrina, que nosotros no seamos alcanzados ni contaminados con las costumbres babilónicas. Nosotros hoy, Señor, estamos rechazando todo lo que tenga que ver con Babilonia, todo lo que se ha querido introducir a tu iglesia, sabiendo que son costumbres babilónicas. Nosotros lo rechazamos y nos proponemos, así como se propuso tu siervo Daniel, no contaminarse con la comida del rey. Así nosotros nos proponemos no contaminarnos con esas costumbres paganas derivadas de lo que representa esa estatua. Y por eso, Señor, yo hoy hago uso de la autoridad apostólica con la que he sido enviado, no solamente para ver cómo están mis hermanos, no solamente para impartirles dones espirituales, sino también, Señor, para bendecirles, para que tus alas, tu manto, Señor, se extienda sobre ellos y sean librados de todas las cosas que se dan alrededor de ellos, para que aún en medio de un tiempo de sequía, aún en medio de un tiempo de calor alrededor de ellos, ellos sean como esos árboles plantados junto a la corriente de agua, que su hoja no cae, que siempre tiene fruto para dar sustento a otros. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, los bendigo. Te ruego que los hagas invisibles ante el mal, y te ruego que también, así como ellos han tenido en su corazón el honrarte a ti con sus bienes, honrarte a ti por sobre todas las cosas, yo te ruego, Señor, que traigas abundancia para ellos en medio del tiempo de escasez. Que así como los hijos de Israel cuando habitaban en la tierra de Gosén, así como había tinieblas afuera, pero en las casas de ellos había luz, así como hubo pestes y mortandad en las casas de los egipcios, pero en las casas de los hijos de Israel no hubo un solo muerto, no hubo mortandad que llegara. Así te ruego por cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Los bendigo, Padre, los encomiendo a la palabra de tu gracia, y te ruego, Señor, que te glorifiques en la vida de cada uno de ellos, mostrando tu gloria y tu poder, mostrando tu grandeza en medio de un tiempo adverso para los moradores de la tierra. En el nombre de Jesús, yo también te ruego, Señor, por esta nación. Bendice, por favor, a esta nación. Perdona todas aquellas cosas que han sido legalizadas y que son abominación delante de ti, Señor. Pero así como hubiese sido cambiado el destino de Sodoma y Gomorra por causa de 10 justos que hubiesen habitado en ella, yo te ruego, Señor, por amor a estos justos, por amor a este pueblo, por amor a esta manada pequeña que te ama, que te sirve, que te busca, por favor, ten misericordia de esta nación. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, y proclamo una bendición sobre ellos, a fin de que ellos puedan crecer, ser edificados y ser hallados irreprensibles el día que tú vengas a buscar a tu iglesia en las nubes. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Los bendigo
y les ministro, Señor, de tu amor, de tu paternidad, de tu gracia sobre cada uno de ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.